Bueno, en el encuentro de hoy vamos a tratar de llevar un poquito a la práctica lo que hemos estado viendo en teoría en los encuentros pasados. No sé si pudieron ver los ejercicios que les propusimos para trabajar. Sí, profesor. Profe, Sí, estuvimos. Si, Habían dos, creo que. Estaban, tuvieron dificultades. estaban los de calificación y después habían otros múltiple opción y de desarrollo. ¿Cómo, perdón? Que habían dos para hacer. Los de No, calificación, no, sí, sí, había unos ejercicios que como les dijimos en la clase pasada, hoy vamos a trabajar juntos y hay otros que son ejercicios para que ustedes practiquen a los efectos del interno, sí, ¿no? sí. Sí, yo los de calificación los hice sin con la salvedad de que el último de que se había planteado no lo hice porque no sabía cómo resolverlo y quería ver cómo lo hacían. Pero los demás sí Bueno, lo hice. bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar. En realidad vamos por una cuestión eh, no sé, más de práctica, vamos a empezar por el número 2 en realidad, por el ejercicio 2. ¿Tá? El ejercicio 2 planteábamos que María y Juan, uruguayos domiciliados en Montevideo, solicitan a un juez de familia autorización para que su hija Mariana, uruguaya de 16 años, contraiga matrimonio en Porto Alegre, donde se encuentra residiendo desde hace 6 meses con sus abuelos paternos. Si ustedes fueran el juez de familia al que acuden María y Juan, o sea, el juez uruguayo de familia, ¿qué fuente normativa aplicarían? ¿Cómo calificarían el problema del consentimiento de María y Juan para que Mariana contraiga matrimonio? Y la respuesta tiene que ser fundada indicando en qué categorías podría incluirse esta cuestión. Vamos a ir viendo cómo intentaron resolverlo ustedes este problema. A ver, ¿alguien quiere? Sí, Belén. Profe, y no sé si se me escucha bien porque tengo problemas con el audio, pero yo trato de hablar fuerte. Está, Sí, yo te sí, se escucho escucha. perfecto. Está. Lo primero que estamos ante una relación jurídica internacional, o sea, relevante para el derecho, entonces obviamente la vamos a calificar. El primer paso es ver la fuente normativa y ver si tengo tratado con Brasil. Y con Brasil no tengo ningún tratado, o sea que por defecto al no tener tratado, tengo que aplicar la 19920. Em, yo en la 19920 a lo primero que fue a patria potestad, porque es una menor que está sujeta a patria potestad, que es el artículo 21 de la 19920. No sé si querés que lo lea, profe. Sí, Ah, que dice, protección de incapaces. La protección de los incapaces, la patria potestad, la tutela y la curatela se rigen por la ley del domicilio del incapaz, definido de acuerdo al artículo 16 de la presente ley. Y después, el siguiente artículo, o sea, yo dije, esto se trata de patria potestad, pero también hay matrimonio, porque en realidad la finalidad de la relación es justamente que los dos menores se puedan casar y hay una que es uruguaya, que son de diferentes nacionalidades y no es en mi territorio. Entonces me ojo fijé con en lo el de la nacionalidad, sí, ¿no? y yo sé que no es relevante, ahí me ¿Tá? fijé. Después, Acuérdense siempre que para nosotros la nacionalidad no es un elemento de extranjería relevante, sí, ¿no? me confundí al decirlo, profe. Después fui a la categoría matrimonio, porque era lo otro que se veía en el ejercicio, y dice, es el artículo que le sigue, dice, la ley del lugar de la celebración del matrimonio rige para la capacidad de las personas para contraerlo, la forma, existencia y la validez matrimonial. Entonces está, o sea, hay un caso de patria potestad, pero la categoría matrimonio, el alcance extensivo de esta categoría es re amplio y te está justamente cubriendo el tema de la capacidad nupcial, que es la finalidad del ejercicio. Entonces aplico el artículo 22 de la ley 1920 que me va a remitir a Brasil. Entonces me tendría que fijar en Brasil si esta menor de 16 años va a poder
casarse o no. Bueno, ahora vamos por partes. Em, a ver, los demás tienen y si siguieron un camino diferente. ¿Qué pasó con los demás para tratar de resolver este caso? Yo entendí que era de capacidad, profesora de capacidad para contraer matrimonio y también fui al 22 de la 1920 y también me remitía a, bueno, al marco normativo que hubiera en Porto Alegre, Brasil. Bueno, ¿alguien más? Yo lo tomé como un tema de patria potestad también, como había iniciado la compañera, y al no haber tratado con Brasil, la 1920, pero más o menos encaminé por ahí. Después, lo que es el régimen de matrimonio se rige en la ubicación en el lugar donde se va a realizar el matrimonio, que sería la ley Sí, brasilera. sí, pero ustedes, bien, bueno, está. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Que haya intentado hacerlo Sí, y... profesora Sí, Ángela. sí, A mí me pasó algo medio anecdótico. Había agarrado, o sea, como que habían caminado por un lado y justo estábamos consultando con Soledad y otra compañera, y después Soledad como que me hizo ver que había agarrado para un lado que no era yo, porque también había ido por el lado de la capacidad de que como tenía 16 años, el tema de los padres y cómo verlo y no sabía cómo encuadrarlo, y ahí Soledad me explicó después como que, claro, sería por el tema de como que se involucran como dos categorías o dos situaciones, entonces que tenía que ver dos cosas, no solo la edad, sino también después ir por el tema del matrimonio a Brasil, y ahí fue como que dije, ay, no entiendo nada. Y si no fuera por ella, como que no hubiera podido, así que estoy súper agradecida con la compañía, no hubiera como podido encajar la situación, porque no sabía para dónde agarrar. Me mareaba, ya sé qué hago, me fijo en la edad, me fijo, entonces, ¿qué prima ahí? Si uno o otro, lo de la 19-9-20, sí, más o menos lo habían caminado, porque ya se habían comentado en otras clases que no teníamos tratado con Brasil, pero claro, después sobre lo otro, ahí me mareé. bueno, Bueno, profe, yo también, o sea, no fue, digo, entre la compañera y yo hablamos y después hablé con Belén también, entonces entre las tres estábamos hablando sobre el tema. A mí lo que me generaba duda era la pregunta en sí, porque la pregunta lo que nos dice es cómo, en qué categoría pondríamos lo que los padres quieren hacer, que sería, ay, no la tengo acá para leerla exacta, pero la pregunta dirige a la cuestión de los padres, no a la cuestión del matrimonio en sí mismo, la pregunta que usted realiza. Entonces, por ese lado, sí sería el tema de la protección de menores. Pero si la pregunta fuera, me parece a mí, ¿no? Fue lo que yo interpreté, que si la pregunta fuera la de la celebración del matrimonio en sí mismo, ahí sí nos tendríamos que dirigir a la capacidad nupcial. bueno. Muy bien, vamos a ir al procedimiento, ¿no? Vamos a detenernos un poco en el procedimiento a seguir. Em, en primer lugar, por supuesto que hay que situarse, como ya sabemos, de acuerdo con lo que dice el artículo 1 de la Ley General y el artículo 1 de la Convención de Normas Generales. Lo primero que nosotros tenemos que determinar cuando tenemos un caso con elementos de extranjería, porque todavía no sabemos, lo único que nosotros tenemos claro, que podemos, digamos, partir a priori, es que la nacionalidad nunca va a ser en el Uruguay un elemento de extranjería relevante. Eso lo tenemos, es de lo que tenemos que partir, ¿no? O sea, la nacionalidad nunca va a ser un elemento de extranjería relevante. Pero acuérdense ustedes que la relevancia o no de un elemento de extranjería depende o surge del propio derecho positivo, ¿no? Por lo tanto, no vamos a saber cuál es el elemento de extranjería relevante para esa relación
hasta que no califiquemos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿se acuerdan de cuando hablamos de los elementos de extranjería y dijimos que había un criterio positivo y un criterio teórico, ¿no? Que si tomáramos el criterio teórico para determinar la relevancia de los elementos de extranjería, eh, cualquier dato que nos vinculara con otro Estado haría que esa relación fuera relevante para el derecho internacional privado. Y esto no es así. La relevancia de un elemento de extranjería no se determina teóricamente, sino que se determina a través del derecho positivo. ¿Y cómo se determina? Bueno, son los propios puntos de conexión, ¿no?, de la norma los que hacen que un elemento de extranjería sea relevante, ¿no? Si yo tengo si la relación es una relación de capacidad, pónganle ustedes, y yo voy a la norma y la capacidad se rige por la ley del domicilio, bueno, ahí va, la relación jurídica va a ser relevante para el derecho internacional privado si el domicilio de la persona está en un estado diferente del mío, ¿no? Diferente del aplicador del derecho. Entonces, siempre que yo tenga una relación jurídica que me vincula con otro estado, yo tengo que hacerme esta pregunta. Yo con este estado, ¿tengo tratado o no tengo tratado? Porque yo todavía no sé si el dato que se da en el otro estado es relevante o no. Porque eso me lo va a decir la fuente normativa y concretamente me lo va a decir la norma que vamos a aplicar al caso. Y a eso vamos a llegar una vez que hayamos calificado. ¿Está claro esto? ¿Les queda claro? Porque Sí, profesora. esto Sí. lo digo porque hoy, ahora escuché en algún momento hablar del elemento de extranjería relevante. La relevancia va a surgir o se va a plantear una vez que hayamos calificado y que hayamos encontrado el punto de conexión, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, Gabriela. Sí, yo en realidad a lo que le presté más atención es que la chica estaba residiendo desde hacía 6 meses en Porto Alegre. Entonces, como quien Sí, dice, la o sea, nacionalidad no le presté tanta atención. claro, o sea, a ver, a los efectos prácticos, nosotros ya sabemos, o sea, a ver, nosotros podríamos decir, aun cuando tuviéramos un caso en el que hubiera un nacional de otro estado, podríamos arrancar diciendo, bueno, esto es un dato que me vincula con el exterior, ¿no? Entonces yo pregunto a ver si tengo tratado con ese estado del cual la persona es nacional. Como ya nosotros tenemos claro que la nacionalidad no es un punto de conexión que exista en nuestro derecho, ¿tá? Ya sabemos que ese nunca va a ser un elemento de extranjería relevante. Por lo tanto, dato, si el dato de la nacionalidad de la persona es el único dato que me vincula con el exterior en esa relación, yo ya descarto que esa relación sea una relación relevante para el derecho internacional privado. A ver, el ejemplo creo que lo pusimos en la primera clase. Si yo tengo a un señor italiano que vive en el Uruguay, que va a comprar un auto matriculado en el Uruguay, que se encuentra en el Uruguay, a otro ciudadano que vive en el Uruguay, el único dato que me vincula en todo ese caso con el exterior es la nacionalidad italiana de este comprador. Yo ya sé que la nacionalidad nunca en el Uruguay va a ser un elemento de extranjería relevante. Por lo tanto, yo en esa relación ya puedo concluir que no es una relación que le interese al derecho internacional privado y que puedo directamente
trabajar con las normas del derecho interno, porque esa relación, el único dato que tiene esa relación con el exterior es la nacionalidad de una de las partes. Y la nacionalidad en el Uruguay nunca es un elemento de extranjería relevante. ¿Tá? Eso para simplificarnos la tarea. Ahora, cualquier otro dato que yo pueda tener, sea que uno está domiciliado en un estado diferente, sea que el bien se encuentra en un estado distinto, yo, si me encuentro con alguno de esos datos que no se encuentran en el Uruguay, yo tengo que empezar por preguntarme, yo con este estado en el cual se encuentra el bien o en el cual se domicilia la persona, ¿yo tengo algún tratado con este Estado? Porque por ahí tengo que arrancar para ver si hay elementos de extranjería relevantes que hacen que esa relación le interese al derecho internacional privado. ¿De acuerdo? Estos son como datos o como cuestiones a tener en cuenta para tratar de hacer una evaluación correcta o hacer un análisis correcto del caso. ¿Sí? ¿Esto está entendido? Sí, Y profe, yo le pifié, no sé, porque es que lo de la nacionalidad, porque tenía claro que acá el tema era la capacidad justamente, pero Sí, tanto. sí, sí. Yo esto se los digo porque como en algún momento de estas reflexiones se habló del elemento de extranjería relevante, quería hacer esa precisión, ¿no? O sea, que la relevancia del elemento de extranjería recién la vamos a determinar o la vamos a tener cuando hayamos calificado y sepamos, ¿no? Sepamos la categoría y por ende encontremos la norma correspondiente y por ende encontremos el punto de conexión. Al encontrar el punto de conexión, ahí vamos a tener la relevancia, ¿no? Del elemento de extranjería. Si es el domicilio, si es el lugar de situación, si es el que sea, ¿sí? Pero de entrada, a priori, no tenemos elementos de extranjería relevantes, no los sabemos todavía. Por eso, salvo en el caso de la nacionalidad, cualquier otro dato que me vincule con el exterior, yo me voy a tener que preguntar, ¿yo con este Estado tengo un tratado? ¿Sí? Y si es sí, tengo que ir al tratado correspondiente, y si es no, como en este caso con Brasil, que no tengo tratado, me voy a quedar en el derecho internacional privado de fuente nacional, concretamente dentro de la Ley General de Derecho Internacional Privado. ¿Qué es lo que viene ahora, a continuación? El segundo paso, la calificación. O sea, dentro de toda la ley general, encontrar cuál es el artículo que yo debo aplicar para resolver este caso. ¿Sí? Entonces, em, para poder calificar, acuérdense de esto, del tema de la calificación y de la interpretación, ¿no? Para poder yo calificar una relación jurídica, yo tengo que saber cuál es el alcance extensivo de la categoría. ¿De acuerdo? Porque si yo no sé qué abarca la categoría, no sé si el, el caso, si el problema de la realidad que yo tengo que resolver entra o no dentro de esa categoría. Entonces, generalmente, antes de calificar, yo tengo que interpretar la categoría. ¿Sí? Aquello que Alfonsín veía como dos ángulos diferentes de la misma operación y que Taliche considera como dos momentos diferentes de del procedimiento
de regulación de la relación privada internacional. Entonces, ¿cómo voy a interpretar yo esas categorías posibles? ¿Hay algún mecanismo establecido para interpretar? Sí, el artículo 1 si ustedes leen el artículo 1 de la Ley General, ¿qué es lo que dice ese artículo 1, inciso primero? Normas nacionales y convencionales de derecho internacional privado. Las relaciones referidas a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos se regularán por las convenciones internacionales y, en defecto de estas, por las normas de la presente ley y las demás normas de derecho internacional privado de fuente nacional. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es esto primero que habíamos dicho de ir a determinar si hay tratado o no hay tratado. Ya sabemos que no hay tratado, estamos en el marco de la ley general. Esta ley general, ahora que sabemos que nos tenemos que manejar dentro del DIP de fuente nacional, vamos al artículo segundo, al inciso segundo del artículo primero. A los efectos de la interpretación e integración de la presente ley y las demás normas de derecho internacional privado de fuente nacional, se aplicará lo dispuesto en el título preliminar del Código Civil y se tendrá en cuenta el carácter internacional de las relaciones jurídicas privadas previstas en ella. Bueno, entonces, ¿cómo interpreto yo las categorías dentro del derecho internacional privado de fuente nacional? Conforme al Código Civil, a lo que dice de la interpretación del Código Civil. Bien, ¿y qué dice el Código Civil? ¿Cómo hay que interpretar las normas? Forma literal. A ver, vamos al título preliminar, como nos manda la Sentido ley natural de general. las palabras. ¿Pero solamente con eso nos alcanza? ¿Es No, y la única recuerda, regla? no, el artículo 16 o por ahí andaba. No, 16 no. 18 entonces. 16, sí. Cuando ocurre un negocio civil que no pueda resolverse por las palabras ni por el espíritu de la ley y de la materia, se acudirá a los fundamentos de las leyes análogas. Y si todavía subsistiere la duda, se ocurrirá a los principios generales del derecho y a las doctrinas más recibidas, consideradas las circunstancias del caso. ¿Eso es interpretación? No, el 17. Cuando el sentido de la ley... sí, cuando el sentido de la ley es claro, no se no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su sanción. Y luego el 18 dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a estas su significado legal. O sea, las normas de interpretación de las normas de derecho internacional privado de fuente nacional están en los artículos 17, 18 e incluso en el 19 que habla de las palabras técnicas, ¿no? Entonces, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta para interpretar las normas de derecho internacional privado de fuente nacional, tal como lo mandata el legislador,
es el tenor literal de la ley. O sea, ¿se acuerdan de lo que decía Alfonsín en la teoría exegética? El primer enunciado del medio directo, que había que estar a las enunciaciones o a las definiciones que pudiera darnos la propia norma. Bueno, esto es el tenor literal. O sea que si la ley nos dice cuál es el alcance de una categoría, y ojo, no solo de una categoría, también esto vale para interpretar los puntos de conexión jurídicos. ¿Se acuerdan de los puntos de conexión jurídicos? Esos que requerían una definición. Los que requerían una definición, o sea, los que no basta simplemente con enunciarlos para saber dónde se realizan, como por ejemplo, ¿cuál? Domicilio. 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 El domicilio es un típico punto de conexión jurídico que requiere interpretación. Hay que interpretar qué se entiende por domicilio. Si yo tengo una norma del derecho internacional privado de fuente nacional que señala como ley aplicable la ley del domicilio, no me va a alcanzar solo con haber interpretado la categoría para poder llegar a saber que la ley aplicable es la ley del domicilio. Todavía antes de saber cuál es la ley aplicable, la ley concreta aplicable, la ley de qué estado es aplicable, voy a tener que interpretar el punto de conexión también, porque el domicilio es un punto de conexión jurídico. Y para interpretar ese punto de conexión jurídico, ese punto de conexión domicilio, en el DIP de fuente nacional, voy a tener que utilizar estos mismos criterios que me dice el artículo 1 de la Ley General, que son los criterios del título preliminar del Código Civil. O sea, voy a tener que buscar primero en la propia Ley General, en el propio DIP de fuente nacional, a ver si me define al domicilio. Si el DIP de fuente nacional define el domicilio, dice que debe entenderse por domicilio, entonces me voy a quedar ahí, porque el primer elemento a tener en cuenta es justamente el tenor literal, ¿no? La definición que da la propia norma, la propia ley. Si no hubiera una definición, entonces tendremos que recurrir a la historia fidedigna de la sanción de la ley, al espíritu de la norma. ¿Estamos de acuerdo? Este era un tema justamente que se planteaba mucho en el apéndice del Código Civil, porque nosotros teníamos una norma, el 2393, que decía, la capacidad se rige por la ley del domicilio. Pero cuando nosotros decíamos, bueno, el domicilio es un punto de conexión jurídico. ¿Qué es domicilio en el derecho internacional privado de fuente nacional? El apéndice del Código Civil no tenía ninguna definición sobre domicilio. O sea, no había una definición explícita de lo que era el domicilio. Y entonces, ¿qué se imponía? Bueno, había que seguir buscando, porque al fallarnos el tenor literal de la norma, no podíamos interpretar con ese elemento. O sea, el primer paso de la interpretación, el primer criterio de interpretación, no nos servía, porque el apéndice del Código Civil no definía el punto de conexión domicilio. Entonces, ¿a dónde teníamos que ir? Y bueno, a la historia fidedigna de la sanción de la ley, que conducía a los tratados de Montevideo, o sea, que decía que el legislador se había inspirado o había condensado en unos pocos artículos el espíritu de los tratados de Montevideo.
¿Se dan cuenta? A veces no tenemos el tenor literal. Hoy en día, en la ley general, si ustedes miran después, van a ver que está definido el domicilio. Dice cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para saber dónde está domiciliada una persona. Entonces, eso hace que hoy sea suficiente recurrir al tenor literal de la ley para interpretar el punto de conexión. Todo esto que acabo de decir es una forma de ejemplificar que cuando hablamos de interpretación, no solo hablamos de interpretar las categorías, que es necesario a los efectos de calificar, sino que también puede ser necesario interpretar el punto de conexión, dependiendo si estamos ante un punto de conexión jurídico. Obviamente, si es un punto de conexión fáctico, ese punto de conexión no requiere interpretación, ¿sí? Pero la regla de interpretación del artículo 1, inciso segundo, que es que se interpreta según los criterios establecidos en el título preliminar del Código Civil, valen para la categoría, pero también valen para el punto de conexión. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. ¿No hay preguntas? ¿Está clarísimo? Sí, profesora, entonces en el ejercicio, si bien vamos al 22 por la capacidad, sería conveniente asegurarse con el 14 de la 19920 para ver si que la chica se encuentra ahora en Porto Alegre encuadra dentro de lo que dice de domicilio. Y yo lo encuentro que sí, por A lo menos. ver, si, cuando nosotros tenemos dudas entre más de una categoría, justamente lo que corresponde es interpretar, ¿no? Cuando tenemos, porque, a ver, casi siempre la tarea de interpretación es necesaria para asegurarse, para estar tranquilo de que uno califica correctamente. Pero a veces pasa que los datos de la realidad no nos ofrecen dudas, digamos, ¿no? O sea, a veces es muy claro por los datos de la realidad o por la propia norma, dónde encaja, o sea, en qué categoría encaja el problema que debemos resolver. Entonces, casi que la interpretación se hace intuitivamente, ¿no? Después, sobre todo, además, después de un tiempo de que ustedes se manejen con estos temas, se van a dar cuenta que, o sea, va a haber algunos temas o algunas categorías que a ustedes les va a resultar casi como les pasa en el derecho interno, ¿no? Que fácilmente ubican el problema. Pero eso depende de la complejidad del problema que ustedes tienen que resolver y también depende de la norma, ¿no? O sea, a veces hay normas que son muy explícitas y hay otras normas que son más sintéticas, más, digamos, menos explícitas, y entonces ahí, para asegurarnos de la calificación, siempre conviene hacer el procedimiento de la interpretación, ¿sí? Si estamos en la duda entre varias categorías, sin duda que es necesario interpretar, ¿no? O sea, es necesario interpretar. Entonces, el procedimiento de la interpretación nunca está de más para, para asegurarnos de que estamos calificando correctamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Sí, profe, ahora que la compañera dijo esto, entonces no era como lo planteé el caso, porque ahora lo que había que ver del tema del domicilio, y para mí No, no, quedaba no, regulado. no, 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 no. Esto que dije del domicilio, no se confundan con... No estoy diciendo que acá la ley aplicable fuera la ley del domicilio. Lo que quise ejemplificar fue, o sea, lo que les quise decir, ya que estamos hablando de interpretación, es que si en un determinado caso el punto de conexión que corresponde a la categoría es el punto de conexión domicilio u otro punto de conexión jurídico, el procedimiento de la interpretación sigue los mismos criterios que hayamos seguido para la categoría. O sea, tenemos que acudir primero al tenor literal, tenemos que primero buscar si en el DIP de fuente nacional hay una definición del punto de conexión, el que sea, domicilio, lugar de cumplimiento, lugar de constitución, el punto de conexión jurídico de que se trate. No estoy diciendo que en este caso sea aplicable la ley del domicilio. Hablé del punto de conexión domicilio porque es el punto de conexión jurídico por excelencia, ¿tá? Pero no dije que acá fuera aplicable el punto. No, digo por lo que dijo Gabriela, no sé si lo podés repetir, porque capaz que a mí hay algo que no me va, me quedó en el camino y lo quería entender por eso. Yo hablaba algo del 32 del domicilio, pero capaz que era justo simplificando lo que dijiste vos, profe. Claro, no, no, no. Yo por lo menos lo que quise expresar fue esto. No estoy, todavía no llegamos a la calificación. A cuál es la calificación en definitiva, ¿está? Estamos yendo pasito a pasito para ir, para que ustedes vayan viendo el procedimiento a seguir. O sea, primero, identificar la fuente. Segundo, uno intuitivamente tiene categorías como ustedes manejaron en este caso, ¿no? Protección de incapaces, capacidad, matrimonio. Uno intuitivamente tiene, o sea, sabe que, por ejemplo, este caso no es un caso de responsabilidad extracontractual. O sea, hay categorías que uno descarta, o sea, entre las que ya no busca, porque más o menos, ¿no? Tiene vuelvo a repetir la expresión, una intuición de que no va por ese lado. Estamos en otro tipo de categorías. Entonces, uno va a buscar, en principio, en las categorías, entre las categorías, o va a interpretar aquellas categorías que la intuición le dice que puede ir por ahí. ¿Ah? Entonces, em, lo primero entonces es determinar la fuente. Lo segundo es interpretar, y una vez que tenemos el alcance extensivo de la categoría, una vez que sabemos qué abarca la categoría, las distintas categorías, ahí calificamos. Y calificar implica encontrar, en definitiva, el artículo concreto, ¿no? Que nos dice cuál es la ley aplicable. Soledad. Profe, en relación a lo que decía Gabriela, independientemente del caso, que no es para, no interesa si es para el caso en concreto, sino que en general para cuando se nos presente eh, un tema de incapaces, como en el caso. Eh, si vamos a interpretar el domicilio, como teníamos que hacer, primero íbamos al artículo 21, por ejemplo, en este caso de aplicación de la ley general, y nos remite al artículo 16. Bueno, ahí sí, ahí sí, la propia norma la que nos remite al artículo 16 que define lo que es el domicilio. Pero Claro. podría darse el caso, podría darse una situación en la que fuera aplicable la ley del domicilio, por ejemplo, la ley del domicilio conyugal, ¿no? Como en el caso del divorcio. Sí, sí, Calificamos un que problema como de requiera divorcio. La ley aplicable es la ley del domicilio conyugal. Entonces, ¿qué es el domicilio conyugal?
Porque para saber cuál es la ley en definitiva, concretamente, que yo tengo que aplicar, cuál es el domicilio conyugal. Bueno, entonces voy a tener que buscar a ver si la ley, si el DIP de fuente nacional me define lo que es domicilio conyugal. Van a ver que sí, que está definido lo que es domicilio conyugal. Está acá en el 23, ¿no? Sí, no me No es el acuerdo 23. ahora, sí, el 23. Van a ver que justamente, en general, el domicilio es un punto de conexión que es tan importante dentro de la estructura del derecho internacional privado que todos los instrumentos que utilizan el punto de conexión domicilio lo definen, ¿sí? Dan una definición, porque es un punto de conexión clave para todo lo que es, todo lo que son las categorías que tienen que ver con las personas. No se olviden que nosotros venimos recibiendo la influencia de Savigny, ¿no? Que tomaba como punto de conexión el domicilio. Entonces, es un punto de conexión tan importante que su definición es básica. ¿Ah? Entonces, por eso hay que buscar en los puntos de conexión jurídicos, domicilio u otros puntos de conexión jurídicos, a ver si están definidos en el cuerpo normativo en el que estamos, sea en el tratado o sea en el DIP de fuente nacional. ¿De acuerdo? Y los criterios, ya que estamos ahora en el DIP de fuente nacional, los criterios de interpretación del punto de conexión son los mismos criterios de interpretación que los que usamos para interpretar una categoría, o sea, los criterios establecidos en el artículo 1, inciso segundo de la Ley General, o sea, los criterios establecidos en el título preliminar del Código Civil. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes tienen que contestar una pregunta que tenga que ver con esto, ustedes tienen que hacer este proceso. ¿Ah? O sea, pasar, dependiendo de la norma de que se trate, van a tener que pasar por la norma que establece el criterio de interpretación. ¿Tá? Más adelante, cuando estemos hablando de las categorías y todo eso, no van a tener que hacerlo. Pero en este parcial, justamente de lo que se trata es de saber si ustedes saben cómo interpretar. Entonces, para que la respuesta esté redondita y linda contestada, ustedes van a tener que hacer todos estos pasos y explicarnos qué pasos siguieron hasta llegar a la interpretación. Perdón, hasta llegar a encontrar la calificación. ¿Estamos? Porque si no, nosotros no sabemos si ustedes saben. O sea, mencionar el artículo primero, si estamos en el DIP de fuente nacional, mencionar el artículo primero de la ley general, ¿sí? Que la ley general nos manda el título preliminar del Código Civil y que el título preliminar del Código Civil establece como criterios de interpretación tales y cuales. Eso hay que ponerlo, aunque les parezca redundante, porque en este escrito de eso es de lo que se trata, de que nosotros podamos advertir que ustedes saben cómo interpretar. ¿Estamos? Bueno, entonces, en este caso concreto, si nosotros vamos a las distintas categorías, nos vamos a encontrar, hay algunas categorías que son más explícitas y hay otras que son menos explícitas, ¿no? En realidad, si nosotros vamos a analizar la categoría capacidad, por ejemplo, que podría ser la categoría capacidad, en realidad no explicita la capacidad de ejercicio, no explicita qué es lo que abarca.
¿no? No dice expresamente lo que abarca la capacidad, habla de la capacidad de ejercicio. Em, la protección de incapaces tampoco está explicitado, solo explicita los institutos cubiertos, o sea, los institutos que abarca la protección de incapaces, ¿no? La tutela, la curatela, la patria potestad. Nosotros vamos a ver que cuando hablemos de la protección de incapaces, generalmente, antes de eso, antes de llegar a la protección de incapaces, vamos a tener que pasar por la categoría capacidad. O sea, antes de llegar a definir que estamos ante la protección de incapaces, vamos a tener que resolver precisamente que la persona es incapaz, ¿no? Vamos a tener que determinar si la persona cumple con los requisitos necesarios para ser considerada capaz. Si los cumple, la persona es capaz. Si no los cumple, la persona es incapaz y entonces estará sometida a los requisitos de protección establecidos por el derecho, ¿no? Tutela, curatela, patria potestad. Sí, Santiago. No, profe, buen día. Perdón, una consulta, pero, digo, no la quise interrumpir, por eso no intervení antes. Sí, Respecto al caso, justamente, o sea, yo lo interpreté como una de las compañeras también por el artículo 22, porque sí, entendí que en realidad acá el fondo de la cuestión es el menor se quiere casar. Entonces, la pregunta es, ¿ese menor se puede casar? O sea, y para determinar si se puede casar, tengo que buscar los requisitos que necesita para contraer matrimonio dentro de la fuente de derecho internacional privado de fuente nacional. sí. Entonces, en el artículo que más se encaja es en el 22, que justamente dice rige la capacidad de las personas para contraerlo. Pero a su vez, después también leyendo, me generó un poco de confusión la letra, porque en realidad, como decía, la autorización, digo, ¿cómo sabe que precisa una autorización si todavía no has calificado la relación? Claro, bueno, es que justamente el juez tiene que analizar si es necesario que él intervenga, ¿no? Entonces no sabía si era tipo una especie de trampa o porque digo, No, no, no. cómo No sabe ponemos trampa nosotros. cómo No. sabe que necesita ya fue a la fuente, ya lo calificó y ya lo determinó? A ver, a ver, la realidad les voy a decir que es mucho más compleja de los casos que les ponemos nosotros, ¿no? Y pueden venir las personas y decirles, miren, nosotros nos presentamos ante un juez o ustedes como abogados, queremos pedir la autorización para que nuestra hija se case porque a nosotros nos dijeron que en Brasil a los 16 años necesita una autorización del juez. La gente viene y les puede decir algo así, ¿no? Entonces ahí o sea, los que tienen que desentrañar, si ustedes los quieren asesorar a estas personas, los que tienen que desentrañar si esa autorización es efectivamente necesaria o no, son ustedes. ¿Se dan cuenta? En este caso, las personas se presentaron ante el juez. Y el juez, en este ejemplo, el juez va a tener que decir, pero yo no soy competente, o yo sí asumo competencia y otorgo o no otorgo la autorización. ¿Se dan cuenta? O sea, el caso está planteado de esa manera, lo cual no quiere decir que efectivamente sea necesaria la autorización. Claro, porque toda esa información hay que despejar y lo que realmente Claro, nos interesa a nosotros es ese menor se puede casar o no. por eso, o sea, miren que la realidad es mucho más entreverada que lo que nosotros le podemos poner. O sea, las personas le van a venir por eso ya se lo hemos dicho, la gente viene y les va a contar toda una historia de la cual ustedes van a tener que extraer la información que es relevante y si la persona no les ha dado la información relevante, ustedes se la van a tener que pedir. ¿No? Porque no siempre la gente cuenta la información que es relevante para resolver un problema. Esto en el derecho interno también, ¿no? O sea, no siempre la gente plantea la información que es relevante.
Entonces, uno tiene que a veces sacarla, o sea, desbrozar y eliminar la información que no es relevante y preguntar lo que sí es relevante y no le han dicho. Entonces, acá nosotros lo planteamos de esta manera el caso, pero no es que haya alguna trampa, es que la realidad a veces se plantea de esta manera. Entonces, el juez en este caso va a ser el que tenga que resolver, ¿no? Y para resolver si él tiene que intervenir o no tiene que intervenir, y en el caso de que tenga que intervenir, si corresponde que dé la venia o no corresponde, eh, va a tener que hacer el análisis del caso y para eso va a tener que calificar. ¿Ah? Entonces, yo les estaba diciendo hoy esto de lo de la protección de incapaces, justamente para explicarle que para llegar a los institutos de protección de incapaces, como vamos a ver cuando veamos las categorías correspondientes, primero hay que determinar si la persona es capaz o no es capaz, ¿no? O sea, si la persona reúne los requisitos para ser capaz o no. Si reúne los requisitos para ser capaz, seguimos adelante, ¿no? La persona puede actuar, ¿no? Si no, la persona va a tener que quedar sometida, si la persona no es capaz por razones de edad o de salud mental, la persona va a quedar sometida a los requisitos a los institutos de protección de incapaces. Y generalmente los institutos de protección de incapaces en el derecho internacional privado, la regulación de la protección de incapaces, pasa por, o se divide en dos aspectos. Esto se lo digo a título informativo, simplemente también para despejar, ¿no? Categorías. Lo que son los derechos y deberes de los representantes legales para con los representados en cuanto a las personas, ¿no? Y lo que tiene que ver con el patrimonio del incapaz, ¿no? Esos dos aspectos generalmente son los que conforman la categoría protección de incapaces. ¿Qué derechos y deberes tienen los representantes legales para con los representados? O sea, con la persona del representado y qué derechos y deberes tienen los representantes legales en relación con los bienes de ese incapaz. Acá en este caso, el meollo del problema, si bien es cierto que tenemos una chica de 16 años, em, el meollo del problema es si ella tiene capacidad o no para casarse, ¿no? Y esto es algo en lo que vamos a profundizar después, más adelante, cuando veamos la categoría correspondiente, cuando analicemos la categoría correspondiente. Em, Cuando hablamos de capacidad, existen determinadas capacidades especiales. Cuando hablamos de capacidades especiales, hay capacidades que escapan a la categoría capacidad, que por sus características, por la vinculación con la categoría a la que acceden, el legislador quiso sacarlas de la categoría capacidad y meterlas dentro de otra categoría. Una de esas capacidades especiales es la capacidad nupcial. El legislador le atribuyó tal importancia a la categoría matrimonio que entendió que todo lo que tenía que ver con el matrimonio, inclusive la capacidad para contraerlo, los requisitos que deben reunir las personas para contraer matrimonio, quedan abarcados por la categoría matrimonio. O sea, no pertenecen a la categoría capacidad. Y si ustedes van a mirar qué interpretación le dio el legislador a la categoría matrimonio, en el artículo 22 justamente dice que la capacidad de las personas para contraer el matrimonio
las formalidades del matrimonio, la existencia del matrimonio y la validez del acto forman parte de la categoría matrimonio, ¿no? Por lo tanto, la capacidad para contraer el matrimonio no es un problema de capacidad, no queda comprendido dentro de la categoría capacidad, sino que queda comprendido dentro de la categoría matrimonio. Acá el legislador lo dice expresamente. También pasó eso en los tratados, ¿no? Porque le atribuye una gran importancia a esta categoría matrimonio y por lo tanto entiende que la mejor forma de regularlo es que dentro de esa categoría queden comprendidos todos los aspectos que hacen a la constitución del vínculo matrimonial. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el problema que se plantea acá es un problema de capacidad nupcial y por lo tanto la ley aplicable a esta capacidad nupcial perdón, la ley del lugar de celebración del matrimonio. ¿Sí? ¿Quedó clara la explicación? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos al caso 1. El caso 1 decía algo así como, a ver, acá lo tengo. Imaginen que ya se han recibido y un cliente les comenta que está interesado en adquirir un bien inmueble en la ciudad de Mar del Plata, pero quisiera otorgar la escritura aquí en Uruguay. Les consulta si esto es posible. A los efectos de responderle cómo califican esta cuestión, indiquen qué pasos siguieron para ello, pueden identificar qué ley, de qué estado es aplicable. ¿Ah? También en este caso señalen qué pasos siguieron. Bueno, a ver, ¿cómo se las ingeniaron para tratar de resolver este caso? Profe, yo no voy a participar de vuelta, pero lo único que vi cuando leí este caso fue como que, o sea, como estudiante de escribanía, medio que me rompió los ojos porque yo dije, ¿cómo vas a otorgar una escritura de un bien que no está en el territorio? O sea, me imaginaba efectos registrales, o sea, vas a pedir información por ese bien que te va a salir, nada, porque no existe. O sea, no, como que quería bajarlo y tal, bueno, después empecé a leer y, bueno, nada. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Siempre que hacemos esta pregunta, en todos los años, la primera respuesta es quedan así como, ¿no? ¿Cómo? Yo no puedo autorizar una escritura de un bien que está en otro estado. Y la respuesta es que poder pueden. No vamos, por supuesto que genera muchas dificultades de orden práctico para conseguir los certificados de la Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se debe hacer. Pero un escribano uruguayo, mientras actúe en el territorio nacional, puede autorizar la escritura de un bien que se encuentra en el exterior. Miren, no hace mucho tuve una colega, me consultaba eh, sobre una permuta de un bien ubicado en la Argentina por un bien que estaba en Punta del Este. Y la iba a hacer ella. Y la hizo ella y se inscribió en el Uruguay por lo que tenía que ver con el bien uruguayo. Y en la Argentina por lo que tenía que ver con el bien argentino. O sea, poder se puede. El escribano uruguayo lo que no puede hacer es actuar fuera del territorio nacional. No podría ir a la Argentina a autorizar la escritura, ¿no? El escribano uruguayo no podría ir a la Argentina a hacer la escritura de compraventa. Pero si está en el Uruguay, lo puede hacer. ¿Está? Eso es así. De hecho, Aunque, yo tengo, perdón, sí, de hecho yo dale. tengo y he visto escrituras de bienes uruguayos en el extranjero.
Y eso más de una vez lo he visto. O ratificaciones a veces, porque de repente falta alguna cosa en alguna escritura y hacen como una especie de ratificación en el exterior, porque las personas están en el exterior. Una era con respecto a un poder que se había otorgado, que no tenía las facultades suficientes y se pidió que las partes ratificaran y estaba en el exterior y lo hicieron en el exterior. Y se inscribió acá en Uruguay, ¿no? Después, porque era un bien uruguayo. Y después tengo, sí, una compraventa de un bien uruguayo hecho en el extranjero. Claro. Y perfectamente vale. Gabriela. Profesora, yo no sé si, pero yo me concentré en el acto jurídico de otorgar la escritura pública. Entonces me Bueno, quedé pensando si teníamos tratado con la Argentina. Bueno, llegué que sí, que teníamos el Tratado de Montevideo de 1940, y encontré el artículo 36 que dice que la ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento correspondiente, las formas, solemnidades, que se rigen por el lugar donde se celebran u otorgan. Entonces, por ese lado entendía que se podía hacer también, pero no sé si ese razonamiento estuvo bien o no. bueno, ¿alguien más? A ver, Santiago. Ah, perdón, Soledad. Estaba la Y después compañera primero. Santiago. Profe, hice el mismo razonamiento que Gabriela en cuanto a primero preguntarme la fuente normativa aplicable. En este caso era con Argentina, entonces fui al Tratado del 40. Primero me generó la duda porque en el caso hablaba de un bien, entonces ahí me generó esa duda de cuando hablábamos de los bienes. Después me acordé que los bienes eran más bien para cuando hablamos de algún monumento histórico, y ahí me acordé de eso, y después me fui a actos jurídicos, hablando con Belén también. Me fui a actos jurídicos al artículo 36 que mencionaba la compañera, y después avancé un poco más y fui al 38 del Tratado del 40, porque el 38 nos dice que los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen por la ley del lugar en donde ellas existían al tiempo de su celebración. Y entonces me quedé con este artículo, con el 38. Eh, Bueno, y bueno, y ahí tenemos, al tiempo de su celebración, tenemos un elemento que hay que interpretar también, ¿o no? Bueno, y ahí no bueno, sé, hasta por ahí bueno, llegué. bien. Santiago. Sí, también similar, porque primero cuando vi la palabra viene, lo primero que uno perfila es para ahí, decir viene, pero en realidad la pregunta central no es respecto al bien en sí mismo, lo que se está evaluando, sino se pregunta respecto a un acto jurídico determinado, si se puede celebrar o no. Entonces, la posibilidad de realizarlo o no. Entonces, como que la categoría de bienes no correspondía. Y también sí vi que era o el 36 o como dice la compañera, el 38 y me perfilé más para el 38. Bueno, a ver. Bueno, como ven, acá tengo otro personaje interesado en el derecho internacional privado que se está metiendo. Bueno, bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre este caso? Bueno, perfectamente. Entonces, este es un caso en el cual los datos del caso nos vinculan con Argentina, país con el que en principio tenemos el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940. Em, por lo tanto, debemos situarnos en el tratado. Nuevamente, o sea, la reflexión que hicimos hoy al principio, de que para calificar normalmente tengo que interpretar, vale para el tratado también. Lo que ocurre es que acá, esa regla que yo tenía en el artículo primero, inciso segundo,
de la ley general vale para el DIP de fuente nacional, ¿no? O sea, ese artículo 1, inciso segundo de la ley general vale para todas, no solo para la ley general, para todas las normas del derecho internacional privado de fuente nacional. Pero no vale para el tratado, porque eso es un criterio de interpretación de nuestras normas de derecho internacional privado de fuente nacional. La interpretación de los tratados está regulada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Concretamente, está regulada en el artículo 31, que si ustedes miran, tengo tantas marquitas acá en mi libro que a veces no lo encuentro. Em, los criterios de interpretación de los tratados establecidos en la Convención de Viena no solo valen para los tratados de derecho internacional público, valen para todos los tratados, incluidos los tratados de derecho internacional privado. Entonces, vamos a tener que consultar, o sea, siempre que tengamos dudas acerca de un tratado, de si se encuentra en vigor, de si es aplicable o no, porque luego se ratificó otro tratado sobre la misma materia, todos los problemas que nos plantee la aplicación de un tratado, ¿no? Los problemas técnicos, digamos, que nos plantee la aplicación de un tratado, los vamos a tener que resolver a la luz de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¿Ah? La Convención de Viena, siempre que tengamos un tratado que aplicar, la tenemos que tener al lado, porque esa es nuestra Biblia en materia de tratados. En cuanto a la interpretación, el artículo 31 dice, están las reglas de interpretación, y dice, un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. O sea que el primer criterio a tener en cuenta a los efectos de interpretar un tratado es también el tenor literal. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tener que analizar es la letra del tratado. Si la letra del tratado nos ayuda de alguna manera para desentrañar el sentido, el alcance extensivo de la categoría. Y nuevamente también acá digo, no solamente de la categoría, sino también en su caso, del punto de conexión, si este es un punto de conexión jurídico. Voy a tener que buscar en el tratado si el punto de conexión está interpretado. ¿Ah? Acá el propio artículo 31 dice, bueno, qué es lo que hay que entender por el contexto del tratado, ¿tá? Y luego dice en el artículo 32, o sea, todo el artículo 31 se refiere al tenor literal de la norma, al tenor literal del tratado. O sea, si surge del tratado y de su contexto, la interpretación de, en nuestro caso, en el caso que estamos tratando de resolver ahora, de la categoría. El artículo 32 dice, se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 deje ambiguo u oscuro el sentido
o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. O sea que como segunda posibilidad, cuando el tenor literal no nos ayuda, podemos recurrir a las actas, en este caso de la elaboración del tratado, ¿sí? A los trabajos preparatorios, a veces son las actas de las comisiones, a veces hay proyectos previos que fueron discutidos. Todo esto puede contribuir a desentrañar el sentido de un tratado. Pero lo primero a lo que tenemos que estar es, igual que en el derecho nacional, tenemos que estar al tenor literal. Solo que acá el fundamento no es el artículo 1, inciso segundo de la Ley General, sino que el fundamento es el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, entonces, esto que planteaban tanto Santiago como Soledad, me pareció interesante decir, bueno, me puedo plantear, en este caso, como se trata de la compraventa de un bien, ¿no? Si este es un problema de, de bienes, ¿no? O si es un problema del contrato mismo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de lo que estuvimos hablando en la clase pasada acerca de la categoría bienes, en aquel ejemplo que podía involucrar 4 categorías distintas? Para desentrañar esta duda que a mí se me puede plantear, me sirve justamente acudir a esto del tenor literal del tratado, ¿no? Valerme del artículo 31. Nuevamente, como decíamos hoy, voy a las categorías que me resultan intuitivamente más posibles, digamos, ¿no? En este caso, lo que se me planteó fue, o lo que se les planteó a ustedes fue decir, bueno, puede ser un problema de bienes o puede ser un problema de contratos. Se les podían haber planteado otras dudas, ¿no? O sea, que podía haber sido otra categoría, pero para eso siempre es bueno recurrir al artículo 31. Si mi duda está entre la categoría bienes y la categoría contratos, cuando yo voy a la categoría bienes y atiendo al tenor literal, ¿qué dice el artículo 32 sobre bienes en el Tratado del 40? Lo que dice el artículo 32 es que la categoría bienes incluye todo lo relativo a la calidad del bien, a la enajenabilidad absoluta o relativa, a la posesión y a todas las cuestiones de carácter real de que son susceptibles los bienes. ¿Ese es el problema que yo tengo que resolver? ¿Ese es el problema planteado en este caso? Y no, Parece porque que no, vaya, ¿verdad? si O podemos sea, autorizar o no la escritura. el problema que yo tengo que resolver no tiene que ver ni con la calidad del bien, ni con la posesión del bien, ni con la enajenabilidad del bien, ni con los problemas de carácter real que me puede plantear ese bien. Ahora, si yo voy a las normas sobre actos jurídicos del tratado, nuevamente atendiendo al tenor literal, yo ahí me encuentro, como ustedes bien dijeron, está el artículo 36 que habla de las formalidades de los actos, ¿sí? Y luego tengo el artículo 37, ¿sí? Que habla de, discúlpenme ustedes porque estoy hablando y estoy buscando la norma. El artículo 37 que dice que habla de la existencia del acto, la naturaleza, su validez, sus efectos, sus consecuencias, su ejecución, en suma todo cuanto concierne a los contratos. O sea, ahí ustedes tienen el alcance extensivo de la categoría actos jurídicos.
entre los artículos 36 y 37. El 36 que habla de la parte formal y el 37 que habla de todo lo sustantivo, lo intrínseco al contrato. Y todo parece indicar, de los datos que nos plantea el caso, que la pregunta o la duda, el planteamiento, tiene más que ver con esto, con el acto jurídico, que con el bien. ¿No? De acuerdo a lo que es el alcance extensivo de la categoría actos jurídicos, todo nos lleva a pensar de que el problema que nosotros tenemos que resolver anda por acá, está en este barrio, está en estas inmediaciones. Entonces, puedo yo calificar este problema como un problema de actos jurídicos. ¿Sí? Hay una, creo que era Gabriela que había dicho que se había aplicado el artículo 36, ¿no? O sea, creo que se había quedado en el artículo 36 y que decía que la ley aplicable era la ley del lugar del otorgamiento. Eso es verdad, hay algunos aspectos formales del contrato que se rigen por la ley del lugar del otorgamiento. Luego vamos a ver qué aspectos formales. Pero en general, el contrato se rige por la ley del lugar de cumplimiento. ¿Sí? O sea, el artículo, o sea, algunas formalidades y los aspectos sustantivos del contrato se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. Acá nos encontramos justamente con un ejemplo de un punto de conexión que es jurídico. ¿Cuál es el lugar de cumplimiento de un contrato? ¿Me basta con decir lugar de cumplimiento para saber cuál es la ley aplicable? O sea, ¿el derecho concreto de qué estado es aplicable? No. Solo con decir que el contrato se rige por la ley del lugar de cumplimiento no me alcanza para saber el derecho de qué estado es aplicable en concreto. Yo tengo que definir el lugar de cumplimiento. O sea que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Interpretar el punto de conexión lugar de cumplimiento. Y acá podemos poner en práctica, más allá de que esto no sea, o sea, no querramos llegar hoy a resolver el problema de los contratos, porque lo veremos cuando estudiemos contratos, pero lo que sí quiero ejemplificar acá es que acá tenemos un punto de conexión jurídico que hay que interpretar. Y que para interpretar este punto de conexión jurídico, nuevamente me tengo que valer de los criterios establecidos por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados para interpretar. ¿Sí? O sea, esos mismos criterios de atender al tenor literal y en su defecto ir a los trabajos preparatorios del tratado, lo tengo que aplicar para interpretar este punto de conexión jurídico que es el lugar de cumplimiento. Y en este caso, creo que Santiago y Soledad llegaron al artículo 38. Fueron al artículo 38. Y creo que sin querer, llegaron a la interpretación del punto de conexión, lugar de cumplimiento. Porque el tratado define expresamente, o sea, el tenor literal, en este caso, nos provee la definición del punto de conexión, lugar de cumplimiento. Esa definición está en el artículo 38. Esto para que ustedes vean el ejemplo palpable de cómo, tanto para interpretar la categoría como para interpretar el punto de conexión resultante, yo aplico los mismos criterios. O sea, primero tengo que pasar por el tenor literal. Tengo que buscar
a ver si en este caso el tratado me da la definición que yo necesito. Si me la da, me quedo agarrado de ella. Si no, tendré que ir a los trabajos preparatorios. Pero en los puntos de conexión jurídicos, normalmente los tratados dan la definición para que todos los estados lo interpreten de la misma manera. Porque si no, cada uno le daría la interpretación que querría. Entonces, normalmente los tratados tienen las definiciones de los puntos de conexión jurídicos. Este proceso que hicimos para resolver este caso, ¿les quedó claro a todos? ¿O hay alguna duda? Claro. ¿Santiago? Sí, yo me quedó más bien una duda de la forma de interpretarlo, porque digo, yo llegué al artículo 38, pero no por el lugar de cumplimiento justamente, porque Claro. digo, yo me mentalicé lo siguiente, o sea, determinar el lugar del cumplimiento, como lo hablan ustedes, digo, no sería ir un paso más allá, porque eso Sí, presupone la existencia de un contrato. Y el punto central, para mí entender en el caso, era determinar si ese contrato se puede hacer o no. bueno, no, pero ¿sabe lo que pasa, Santiago? Em, a ver, el lugar de cumplimiento en los tratados de Montevideo, esto sí que ya me estoy yendo más adelante, pero lo hago para la comprensión de esto. En los tratados de Montevideo, el lugar de cumplimiento no requiere que el contrato se haya cumplido. La determinación del lugar de cumplimiento se hace en función del objeto del contrato. Si ustedes mismos fueron a la primera frase del artículo 38 que dice si el contrato recae sobre cosas cierta y determinada por la ley del lugar de situación al tiempo de la celebración del contrato. ¿Ah? Esa es la interpretación del lugar de cumplimiento cuando el contrato recae sobre cosa cierta y determinada. ¿Qué es este caso? Pero a los efectos de determinar el lugar de cumplimiento, los tratados de Montevideo no requieren que el contrato se haya, o sea, haya tenido un Perfeccionado, digamos. principio de ejecución, digamos. Ah, A priori, yo puedo decir, bueno, la ley aplicable a este contrato va a ser tal ley, porque este contrato, por ejemplo, recae sobre una cosa cierta y determinada. Este es un inmueble que está en Mar del Plata. Por ejemplo, es el inmueble empadronado con el número 10.594 de la ciudad de Mar del Plata. ¿Tá? Es una cosa cierta y determinada. Para ese caso, el tratado dice que yo debo interpretar como lugar de cumplimiento de ese contrato el lugar donde está situado ese bien. Esto es Argentina. ¿Tá? Más allá de que el contrato se haya ya celebrado o no. A los efectos de determinar cuál va a ser, cuál debe ser la ley aplicable, la interpretación es esa. La interpretación del punto de conexión, lugar de cumplimiento en el Tratado de Montevideo pasa por el objeto del contrato. Y depende si es sobre cosa cierta y determinada, si es una prestación de servicios, si es cosa genérica, ¿está? Pero no quiero adentrarme en esto, en las distintas hipótesis, porque eso ya es tema de contratos. Lo que les quiero decir es que a los efectos de interpretar el lugar de cumplimiento no hace falta que el contrato se haya celebrado ya. Belén. No, profe, porque ahora me quedó la duda, porque yo había entendido que no lo podía autorizar justamente por esto. Entonces, no sé ahora por dónde arrancar. Había entendido que no. A ver, ustedes van a ver que, a ver, no quiero ir no quiero llegar al final de la cuestión, pero digo, para eliminarles la duda, les adelanto esto. Crean lo que les voy a decir. Ustedes lo van a poder comprobar cuando veamos contratos. Ese contrato, el fondo de ese contrato,
se regiría por la ley argentina, ¿sí? Por la ley argentina. Porque es un contrato que recae sobre un bien inmueble y que tenemos plenamente identificado. Eh, Esa ley argentina va a determinar también si ese contrato se tiene que hacer en un instrumento público o basta un instrumento privado. Eso lo dice el artículo 36, ¿está? Se los digo para sacarle la duda a Belén, ¿está? Hay otro tipo de formalidades, o sea, una vez que, supónganse ustedes que la ley argentina dice que que hay que hacer, que esta compraventa debe constar en un instrumento público. El artículo 36 dice, ustedes por ahora no lo pueden entender porque estamos muy lejos todavía de esto, pero el artículo 36 dice que la calidad de instrumento público la determina el estado en donde ese instrumento se otorga. Por lo tanto, si ese instrumento se otorga, o sea, se puede otorgar en el Uruguay siempre que lo otorgue, siempre que cumpla las formalidades del instrumento público uruguayo. ¿Tá? En el Uruguay, el escribano autoriza la escritura pública. ¿Tá? O sea, el escribano en el Uruguay puede actuar. Va a actuar, va a cumplir con el requisito de la escritura del instrumento público que le pide la ley argentina, pero va a ser una escritura uruguaya, cumpliendo con los requisitos de la escritura uruguaya, porque él está actuando en el Uruguay. ¿Está? Esto lo vamos a ver más tranquilamente cuando veamos actos jurídicos, pero esto es así. ¿Está? La respuesta es que sí, que se puede otorgar, que yo Sí, como ciudadana, me rompe la idea, profe, perdón. sí, Hablé sí, medio- sí, le pasa a todo el mundo. Para ir a Le pasa a registrar todo el el área mundo. de- ¿Cómo haces para pedir información por ese Bueno, programa? desde el punto de vista práctico, ya les dije, desde el punto de vista práctico es complicado. Es complicado, por supuesto que sí. Pero poder se puede. ¿Está? Magali, Hola, buenas. Profe, yo me perdí sinceramente un poco con cuál es la resolución que se espera del caso. O sea, lo que se espera es que nosotros no. hagamos este proceso que dijimos de que Lo que se determinemos primero la espera, ley aplicable y lo luego que se, categorizar, lo que se calificar. espera, claro, lo que se espera es que ustedes eh, apliquen los criterios de interpretación y si pueden, califiquen. ¿Está? Bien, es hasta ahí, pero no es Sí, hasta el tema de la ley aplicable que no, nosotros no, inevitablemente lo estamos no, mencionando, pero yo veo no, que no. todo decimos lo vamos a dar más adelante, lo vamos a dar más Claro, no, adelante. no, no. No. Entonces, O eso sea, no es esperado el día del a ver, parcial. no, si ustedes si encuentran, como en el caso del matrimonio, si ustedes encuentran la norma sobre matrimonio, van a encontrar cuál es la ley aplicable, porque el artículo lo dice, ¿no? O sea, si yo llegué a la conclusión en el primer caso que analizamos de que esto es un problema de matrimonio, o sea, si busco y encuentro que la norma es la de matrimonio, me voy a encontrar con que la norma dice que el matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración. Pero más allá de que esté bien o no la ley aplicable, lo que importa es que ustedes hagan el proceso de la calificación, de la interpretación y la calificación. Eso es lo que importa. Bien, era ¿Tá? porque me había perdido un poco, pero es No, hasta no. ahí Y entonces. hablamos en este caso, hablamos de la ley aplicable, la ley de cumplimiento, para que ustedes vieran en un ejemplo claro de que los criterios de los criterios de interpretación que usamos para interpretar la categoría, también los usamos para interpretar el punto de conexión. ¿Tá? Que lo asociamos en principio a la categoría porque estamos tratando de calificar. ¿Tá? Entonces, hicimos el énfasis en la calificación y en la interpretación de la categoría previa a la calificación.
Pero esos mismos criterios se aplican cuando yo tengo que interpretar el punto de conexión. Y este ejemplo del contrato nos vino bárbaro porque plantea como ley aplicable el lugar de cumplimiento, que es un punto de conexión jurídico. Entonces no vino como anillo al dedo para ejemplificar lo que es la interpretación del punto de conexión. ¿Está? Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta sobre este caso? Bueno, y vamos al último. Buenos días. Ay, Sí, adelante, perdón, Adriana. Sí. perdón. A mí no me quedó claro me quedé en la calidad del instrumento público. No se No entendí preocupen, bien. no se Pero ya, preocupen sí, por pero ya eso. me lo quiero dejar anotado. O sea, hagamos de cuenta que, o sea, como dijimos, ley aplicable, no hay que ponerlo en el parcial. Por ahora, No, sin no, claro. perjuicio, lo Yo lo, dejamos en yo veremos. lo que le explicaba a la compañera para que viera cómo esa escritura la puede autorizar un escribano, no hay impedimento legal para que lo haga, es que la ley argentina, que es la ley aplicable al fondo del contrato, también rige si esa compraventa tiene que hacerse en instrumento público o privado. O sea, la misma ley que rige el fondo del contrato rige también si ese contrato tiene que constar en la solemnidad del instrumento, o sea, si tiene que ser instrumento público o instrumento privado. Basta con instrumento privado. Una vez, o sea, si la ley argentina exige que se haga en instrumento público, ¿cómo tiene que ser el instrumento público? O sea, las formalidades del instrumento público las determina el país donde se otorga ese instrumento público. ¿Ah? Si se otorga en el Uruguay, ¿cómo tiene que ser el instrumento público? Para ser un instrumento público lo decide la ley uruguaya. ¿Ah? Eso es lo que quise decir. Pero esto ya pertenece al tema de contratos. Cuando veamos contratos lo vamos a ver. ¿Está? Muchas gracias. Por favor. Bueno, entonces vamos a ver si podemos discutir un poquito el caso, el tercer caso. En el tercer caso, les habíamos planteado, Juan y José, uruguayos domiciliados en Montevideo, son pareja desde hace tiempo y desean tener un hijo. Con ese motivo se plantean viajar a Los Ángeles, California, para llevar a cabo un procedimiento de maternidad subrogada. Antes de viajar, le consultan a usted si el niño sería reconocido como su hijo en Uruguay. Bueno, ¿por dónde arrancarían? No sé si alguien lo hizo o intentó hacerlo, o qué pasó. Creo que este es más Bueno, difícil de tengo todos. Santiago Hernández con la mano levantada, Ángela Martín y Belén Velarde. Bueno, a ver, Santiago, que es el primero que tengo ahí. A ver, Sí, yo lo intenté hacer, vamos a ver qué salió. bueno, está bien. Bueno, primero determiné la fuente, que en este caso no tenemos tratado, por lo que rige la Ley General de Fuente Nacional, la 19920. Después debemos calificar la relación privada a la luz de las categorías de esa fuente. Después determiné el núcleo, digamos, de la cuestión, o sea que para mí entender es el reconocimiento de ese menor, o sea, es un tema de filiación, entonces tendríamos que interpretar el alcance extensivo de la categoría filiación. Entonces me fui al artículo 28 y bueno, entre otras cosas dice la filiación se rige por la ley del domicilio conyugal al tiempo del nacimiento del hijo. En su defecto, se rige por la ley del domicilio de la madre al tiempo del nacimiento del hijo. Yo me quedo con esas dos cosas porque son las que utilicé. En este caso dice que eran pareja, o sea que entiendo no hay domicilio conyugal porque no son cónyuges. Aparte que esta norma es una norma alternativa subsidiaria, o sea, rige un punto de conexión en defecto del otro. Entonces, como el primer punto no rige, se rige por la ley del domicilio de la madre al tiempo del nacimiento del hijo. En este caso, la madre, tenemos que definir ahora lo que se entiende por domicilio, porque justamente es un punto de conexión jurídico. Y como dijimos que la ley 19920 se interpreta por el título preliminar del Código Civil, hay que estar primero al tenor literal de lo que dice la disposición, y en este caso la tenemos porque tenemos el artículo
que no lo tengo acá, así el artículo 14 que define o que se entiende lo que debe entenderse por domicilio, y la primera elemento dice la residencia habitual. Entonces, en este caso, la madre actualmente, y supongamos que al tiempo de nacer el hijo va a residir en Uruguay, este, el domicilio sería el de Uruguay. Bueno, Y hasta ahí llegué. ¿terminó? Sí, por ahora. Bien. Bueno, me parece excelente el esfuerzo y o sea, el camino de razonamiento, ¿no? O sea, que eso en o sea, siempre se valora, lo que se valora es justamente el orden del razonamiento, ¿no? Más que el resultado final. Este, em, bien. Bueno, Belén. Sí, profe, para mí, o sea, yo entendí lo mismo que el compañero, lo único que después me mareé, porque acá no existe, o sea, yo lo vi más por el lado de un contrato, porque es un contrato de subrogación de vientre, y acá eso no existe. Entonces ahí me puse a pensar en lo que había leído un poco de la aplicación del derecho extranjero, y que había una excepción que yo no aplicaba acá al derecho extranjero cuando yo no tenía una figura, por institución desconocida, cuando no existía un procedimiento análogo o una figura que sea parecida en mi ordenamiento Me jurídico, decía Ivana. Por favor, micrófonos. ahí yo podía no aplicarlo. Entonces ahí me empecé a marear. O sea, yo entendía que, o sea, después pensaba, ¿cómo no van a poder reconocer a un niño? No sé, ahí me puse con los derechos humanos que nada que ver. Y ahí me mareé, porque entendí la afiliación y también Bueno, no entendí tan nada que ver los derechos humanos, Belén, ¿eh? Miren que el tema de los derechos humanos no está tan lejos del derecho internacional privado, ¿no? obvio, yo decía, ¿qué pasa, digo, con ese niño que tal, que lo quieren reconocer, pero después tenés el contrato que acá no está? Y ahí me mareé y dije, bueno, ta, espero que alguien lo diga en clase o ver como la solución, porque tal, viste, yo lo vi por esos dos caminos y me mareé. Bueno, Belén, Ángela. Sí, no, cuando con este caso así me costó un poco, no llegué tan lejos como Santiago, pero sí me sirvió mucho todo el tema de la jornada académica cuando Didier Operti refirió al tema, no sé si se escucha. Sí, sí. Sí, y la veía quieta y pensé que se había congelado la imagen, perdón. Y cuando Ignacio Goicoechea también hacen referencia a eso, y ellos dos, si bien hablaron en momentos diferentes de la conferencia, digo, de la charla, como que hicieron referencia a lo mismo que Uruguay, como que no está de acuerdo en su mayoría por un montón de aspectos que hay sin regular. Ellos hacían énfasis en el tema de que hay una asimetría económica donde pone en juego, por más que haya un contrato en el medio, en la maternidad subrogada, se pone en juego la verdadera autonomía reproductiva que existe, porque en realidad la otra persona está accediendo porque hay un contrato de por medio y hay dinero. También Goicoechea hizo mucho énfasis que en Perú no está regulado tampoco, y él hablaba como que hasta dónde se puede llegar con el tema del dinero, como que pasa a ser también un elemento más, un objeto más del mercado, un niño que nunca se sabe, no hay un seguimiento de ese niño, que tampoco está demostrado científicamente a ciencia cierta qué pasa con los cambios emocionales y los cambios psicológicos y todo lo que puede provocar a la mamá, que es biológica, pero que a través del dinero está entregando ese niño, que no se hace, como que no hay nada muy definido, y él es como que lo tomé como un defensor de que para poder avanzar y decir que sí a este tipo de contratos, tendría que regularse como una cantidad de cosas que hoy en día, si se quiere decir, como que son vacíos, y como que lo que también aludía Didier, perdón por la reiteración, Didier Operti, en cuanto a que él menciona incluso hasta dónde va el tema de la dignidad, como que se le está poniendo precio a un montón de cosas que eran inimaginables, y cuál sería el límite que se va a encontrar, y que como que el derecho privado tiene esta función también de regular y mirar por el más vulnerable, que si se quiere no es solo el niño, sino también es esa persona que está diciendo que sí porque necesita el dinero. Entonces, ¿dónde equiparamos? Y bueno, como que ahí voy por el lado de Belén en cuanto a lo que ustedes han mencionado ya en otras oportunidades del orden público internacional, que eso Bueno, como que afecta y vulnera un poco en donde el Estado uruguayo asienta su individualidad jurídica. Pero bueno, más o menos por ese lado, todavía no perdón, hemos perdón, llegado a perdón eso. por la extensión. No, 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 no. Pero quiero decir que
a ver, eh, el aplicar, tanto lo de aplicar la excepción de institución desconocida o aplicar la excepción de orden público internacional implica tener un derecho extranjero, esto, o sea, esto es algo que vamos a ver después, todavía no hemos llegado, pero implica, sí hemos hablado cuando hablamos de Savigny, cómo la excepción de orden público internacional funciona a posteriori, ¿no? O sea, implica primero conocer el derecho extranjero para poder aplicar esa excepción, ¿no? Tanto la institución desconocida como la de orden público internacional. Y para saber el derecho aplicable necesitamos calificar, ¿no? Entonces, primero tenemos que resolver este problema. O sea, tanto en Belén como en Santiago vimos justamente dos posibilidades de calificación, que son las grandes posibilidades, ¿verdad, Ana?, que se han planteado en este Sí. tema, que es ubicar a esto como un problema de filiación o ubicar a esto como un problema de contratos, ¿no? ¿Verdad, Ana? Que una de las Sí, dificultades de este tema pasa justamente por la calificación. no, totalmente. De todas formas, un poco aclarando, porque esta postura que yo escuché en la charla, bueno, él hablaba, en realidad se estaba hablando como de los trabajos preparatorios de la Haya que están realizando sobre la gestación subrogada o la maternidad subrogada. Entonces, en realidad él decía como la dificultad de ponerse de acuerdo todos los estados, sobre todo en Europa, bueno, en cuanto a la elaboración de un instrumento, de un tratado que contemple todas las posiciones. Me parece que no estaba tan orientado al derecho argentino porque de hecho Argentina acepta, tiene un artículo que acepta la filiación internacional adquirida, digamos, en el extranjero y acepta la maternidad subrogada. Incluso ellos tienen regulado la maternidad subrogada a nivel internacional y no a nivel interno, o sea, es como al revés nuestro. Eh, Voy a que Argentina ya tiene una postura respecto a la maternidad subrogada, ¿no? De hecho, basta ver a Mirko, basta ver a la hija de Luciana Salazar para ver cuál es la postura. O sea, evidentemente la aceptan, porque ninguno de ellos nació en Argentina y es una relación jurídica que se dio en el extranjero. Y nadie discutió nunca su filiación en esos casos. Ni digo esos casos porque son como famosos. Y, y uno los ha visto mucho en la prensa. Bueno, nada, pero él más que nada estaba como comentando la situación de La Haya, ¿no? Respecto de su cargo que él tiene en La Haya. Em, y sí, y la maternidad subrogada, ahí siempre está la dificultad o de cómo lo calificamos, ¿no? Porque tenemos como dos temas grandes, como decía la profesora. Un tema es la afiliación y otro tema es actos jurídicos, ¿no? Que es lo que nos puede porque hay un contrato atrás de todo esto. Después veremos, bueno, toda esta situación del orden público internacional o no, en qué circunstancias se dio, que es un tema que es bastante interesante. Porque también, bueno, como todo contrato, como toda relación, hay que ver las circunstancias, ¿no? Hay relaciones que en principio no afectan al orden público internacional, pero si se hacen en circunstancias bueno, irregulares, evidentemente sí. Si en vez de una gestación es una venta de niños, bueno, ahí evidentemente eso no lo podemos aceptar, pero porque no aceptamos la venta de niños. Ni como decía él, se discute bastante esto de la venta, que hay cosas que no podemos vender, ¿no? Como partes del cuerpo y demás. Nosotros no podríamos vender un riñón si queremos. Aunque digamos, el riñón es mío y yo hago lo que quiero con mi riñón. No, no podríamos, no sería una compraventa lícita. En fin, un poco fue aclarar un poco eso. Bien, bárbaro. Gracias, Ana. Bueno, entonces, en este caso voy a partir del razonamiento que hizo Santiago. Primero, esto es un caso que nos estaría vinculando con Estados Unidos, ¿verdad? País con el que no tenemos tratado. Si no tenemos tratado, vamos al derecho internacional privado de fuente nacional, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo con el artículo primero de la Ley General, vamos al artículo
perdón, vamos al DIP de Fuente Nacional. Ahora bien, este es uno de los casos en los cuales la letra de la ley no nos es suficiente. Porque es verdad que la ley habla de la filiación, regula la filiación. Y en este ejemplo que nosotros pusimos, que es una pareja de hombres, ¿verdad? Y que hay uno podría plantear, de repente se podría poner en el caso de decir, bueno, habla del domicilio de la madre como punto de conexión subsidiario, y uno podría decir, bueno, la madre es la madre, la madre que da a luz efectivamente al niño. Pero fíjense ustedes en el caso de que nosotros tengamos una pareja de hombre y mujer, ¿no? ¿Cuál es la madre? ¿No? Ahí tendríamos un problema. Pero antes de eso, porque eso ya implicaría haber aceptado que este es un problema de filiación. En realidad, el análisis de los antecedentes y de las discusiones previas y todo, lleva a concluir que los autores de la ley no quisieron incluir a la maternidad subrogada dentro de la regulación de la ley general. ¿Ah? O sea, para esto no nos es suficiente el tenor literal de la norma. Y yendo al análisis de todo lo previo, de las discusiones previas, la respuesta es que esta categoría, o sea, este problema de la maternidad subrogada, no fue regulado en la ley general. Deliberadamente no fue regulado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Gabriela, sí. Profesora, y si yo en este caso agarré para otro lado, le digo lo mismo, no sé si está bien, pero justamente como no encontraba lo de la subrogación de vientres y en Uruguay, encima son dos hombres, porque ninguno de los dos era biológicamente posible que pudiera tener el niño. Entonces me concentré en los derechos que tendría ese niño. Entonces no sé si Claro, agarré pero los bien. derechos Pero, de ese niño están directamente vinculados con la regulación de la categoría, ¿no? claro, fui incluso a leer incluso la Convención sobre los Derechos del Niño, que Bueno, dice que tiene derecho al nombre, bueno, a la nacionalidad, estas cosas. no, no está mal, no quiero decir que esté mal. Lo que quiero decir es que debemos hacer este razonamiento. En este caso, y o sea, elegí este ejemplo porque hoy la ley general no nos da tantas hipótesis de temas no regulados. Porque así como en el apéndice del Código Civil teníamos un montón de temas que no estaban regulados, como la filiación, por ejemplo, que no estaba regulada. Hoy la filiación sí está regulada, pero el tema de la gestación por subrogación no está regulado, y para llegar a esta conclusión no nos alcanza con leer con la letra de la ley, sino que hay que ir a la historia de esta ley. O sea, tenemos que recurrir al otro mecanismo de interpretación. Entonces acá la interpretación no nos termina de resolver el problema porque no tenemos categoría para interpretar, porque no se quiso incluir esto en la categoría filiación. Entonces, o sea, no se quiso incluir a la gestación por subrogación en la ley general. Entonces, ¿cuál es el problema que nos enfrentamos acá? Y lamento que nos queden 4 minutos para las 10. Profe, Sí, en este caso es un tema de integración, entonces. es un tema de integración.
Porque acá no tenemos categoría, o sea, el problema no está regulado en ninguna categoría de la ley, del DIP de fuente nacional. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar cuando tenemos un problema de integración, o sea, de vacío normativo? El problema del vacío normativo también lo resuelve el artículo 1º, inciso 2 de la Ley General, y ahí sí vamos al artículo 16 que mencionaron hoy temprano. El artículo 16 de la Ley General el artículo 1º, inciso 2 de la Ley General remite al título preliminar del Código Civil, a las normas de integración del título preliminar del Código Civil. Y esas están en el artículo 16 del Código Civil, que prevé como mecanismos de integración, primero, el recurrir a los fundamentos de las leyes análogas. Los fundamentos de las leyes análogas normalmente los encontramos en tratados que el país haya ratificado sobre la misma materia, ¿sí? Por ejemplo, en materia de alimentos, por mucho tiempo el Uruguay no tuvo una norma de derecho internacional privado de fuente nacional que regulara los alimentos, y por lo tanto, si teníamos un tema de alimentos con un país con el que no teníamos tratado, no había norma de DIP de fuente nacional. ¿Cómo integrábamos? Recurriendo a los fundamentos de las leyes análogas. ¿Dónde estaban esos fundamentos de leyes análogas? En tratados en materia de alimentos que Uruguay había ratificado. ¿Sí? Por ejemplo, teníamos una Convención Interamericana sobre Alimentos, vigente con muchos países. Teníamos convenios bilaterales sobre alimentos, con España, por ejemplo, con Perú. Entonces, por analogía, se aplicaban esos textos. ¿Sí? Ahora, en este caso concreto, no tenemos ningún fundamento de ley análoga, porque no hay tratado alguno que Uruguay tenga ratificado con nadie, porque no hay aparte tratados en el mundo sobre esto. Ahí está lo que hablaban sobre la Haya, sobre los trabajos de la Haya. La Haya está trabajando sobre esto, pero no hay ningún tratado todavía. Segunda posibilidad para resolver un problema de integración: principios generales del derecho. Y en tercer lugar, las doctrinas más recibidas. ¿Sí? Estos son los criterios en base a los cuales podemos recurrir o en base a los cuales podemos resolver los casos de integración. Y con esto voy a cerrar y, a ver, si ustedes, les digo esto a los que quedan, que son muchos por suerte, si ustedes quieren tener un encuentro el lunes para evacuar dudas o para cerrar esto, aunque sea feriado universitario, para evacuar algunas dudas, si ustedes quieren, nos podemos encontrar. No a las 8 de repente, pero a las 9, un ratito nos podemos encontrar, si ustedes quieren. Y podemos cerrar esto no vamos a pasar lista, pero digo, el que quiera puede. Profesora, ¿el parcial entonces será el miércoles, teniendo en cuenta Sí. este feriado? ¿Sí? Sí, lo hemos dicho ya en las clases pasadas, sí. Ah, perdón, que me conecto siempre unos minutos más tarde y no lo sabía. Gracias. Sí. Valentina. Profe, disculpe, no, si el lunes también podríamos ver algo medio rapidito, tipo algún otro ejemplo de caso como para profundizar un poco más, porque me eso. siguen quedando dudas y quiero, si Bueno, tengo por la eso. posibilidad Está perfecto. Por eso, el lunes ustedes plantean todas las dudas que quieren. Si les parece, nos encontramos, no sé, 8:30, 9, a la hora que ustedes, digo, no sé, si quieren a las 8, no tengo problema. Pero
Lunes a las 9. Bien. Igual yo lo voy a subir al foro para que los que se hayan ido antes y no estuvieran enterados, así vemos dudas que ustedes puedan tener un ratito, y dudas sobre esto de la integración que puedan haber quedado. ¿De acuerdo? Perfecto, Sí. profe. Bueno, entonces nos encontramos el lunes a las 9. Buen fin de semana. Igualmente, que semana. pasen muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.